ADD van a explicar, nuestros ADD mañana van a explicar los temas y los recursos para realizar nuestras actividades integradoras de esta semana. En grandes rasgos les voy a mencionar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta semana, ¿no? Bueno, yo les aconsejo que abran aquí donde dice guía y descarguen la guía. ¿Por qué? Porque la guía es la que nos lleva de la mano de cómo hacer las actividades, ¿no? De cada semana. Nos dice nuestros aprendizajes esperados, ¿no? Que aquí nos menciona qué es lo que vamos a aprender en esta semana, qué es lo que vamos a estar realizando. Y tenemos, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aprendizajes esperados y uno de los principales, bueno, aparte de haber visto todo el análisis de los textos literarios, como fue reconocer el contexto, ver el fondo y la forma, vamos a ver, y en esta semana se va a tocar otro tema muy importante, que son los movimientos literarios, cómo influyen las características de los movimientos literarios al momento en escribir un texto, ¿no? Y déjenles comparto la pantalla también para que vean dónde estoy sacando la guía, y porque no les he compartido pantalla. Déjenles comparto la pantalla. Y bueno, aquí donde, ahora sí ya. Y aquí donde está nuestra aula, en cada semana encontramos aquí donde dice guía, le dan clic en la guía y les va a abrir inmediatamente pues la guía de cada semana, ¿no? Y en esta guía de cada semana, pues como les decía, es la que nos lleva de la mano para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? En esta semana, como les decía, vamos a tener 6 aprendizajes esperados, y uno de ellos son los movimientos literarios que está aquí, y tenemos que reconocer las características de los movimientos literarios para saber por qué nuestro escritor escribe con esas temáticas, con ese estilo, ¿no? Y va a estar muy, muy marcado, ¿no? También vamos a ver otro aspecto muy importante, que son la ficción al momento de escribir, ¿no? Que no es lo mismo que ciencia ficción, ¿no? Ficción y ciencia ficción es algo muy, muy diferente, que ya mañana más a fondo se los va a explicar nuestros ADD. Y bueno, aquí por eso les digo, siempre abran las guías, porque la guía es la que los lleva de la mano. Para realizar la actividad integradora número 3, nos está diciendo que hay que buscar y hay que revisar y hacer notas de los recursos llamados literatura e individuo. ¿Por qué? Porque aquí en realidad en nuestra actividad integradora número 3 van a hacer una presentación con 11 diapositivas, ¿no? Y cada diapositiva va a tener una característica de estos textos literarios, ¿no? Literatura y ficción, les van a preguntar qué de ficción tiene este texto literario que están viendo, ¿no? Pero para ello tienen que revisar qué es la ficción, ¿no? El sentido de la vida también les van a preguntar de los 2 textos literarios que vayan a leer, que es Frankenstein y La debutante de Eleonora Carrington. Les van a preguntar cuál es el sentido de la vida, ¿no? Y hay que ver, son 2 videos que son muy importantes, que nos explican que todos nosotros tenemos un sentido en la vida, ¿no? Igual que nosotros, los personajes también tienen un sentido de la vida, de por qué están escribiendo alguna situación o por qué están pasando algo, ¿no? Literatura y sociedad, y aquí están los movimientos literarios, ¿no? Me gustaría así remarcarles que los movimientos literarios, porque aquí no lo explica, ¿no? Los movimientos literarios es la historia de toda la literatura desde que empieza a escribir el hombre hasta la actualidad, ¿no? Y hay diferentes, y en este recurso nos van a explicar solamente, me parece que 5 movimientos literarios, pero ustedes tienen que escoger esos movimientos literarios, cuál de estos textos está escrito en un movimiento literario. Por ejemplo, de Frankenstein tiene unas características donde casi todo el texto está escrito a través de sentimientos y emociones, ¿no? Es la expresión de sentimientos y emociones que sienten todos los personajes, ¿no? Y estos son los recursos que van a ocupar para resolver la actividad integradora número 3, y para la actividad integradora número 4 van a utilizar estos recursos, ¿no? Uno que se llama características de la sociedad contemporánea, literatura en México, literatura en sociedad, y para saber, bueno, no lo van a utilizar, pero si llegan a tener alguna duda sobre qué significa alguna palabra, ahí lo pueden ver, ¿no? En el glosario. Realmente van a ocupar estos 3. Ya lo vieron en módulos pasados, ¿no? Características de la sociedad contemporánea, y nos dice que este es un que cada sociedad, cada cultura, pues refleja su característica, ¿no? Y en este caso la literatura también lo refleja, ¿no? Refleja cómo visten, cuál es su cosmogonía,
su gastronomía, su forma de pensar, cómo están los roles, ¿no? Aquí nos los está explicando. Y al momento de realizar nuestra actividad integradora número 4, aquí lo vamos a utilizar, ¿no? Literatura en México es un poco de la literatura que ha existido desde la llegada, antes de la llegada de los españoles hasta la actualidad, y lo mismo de literatura y sociedad, donde también se menciona la clase de literatura que se ve en México, ¿no? No solamente es literatura de leer cuentos, mitos, novelas, leyendas, ¿no? Sino también hay otras, ¿no? Como son las canciones, nuestras tradiciones, esas canciones que nosotros cantamos actualmente, o los famosos corridos, ¿no? Que también nosotros escuchamos o escuchábamos en escuela, ¿no? Y todos estos reflejan cómo es nuestra sociedad o cómo es la sociedad en México, ¿no? De ahí la importancia de revisarlo. Y sí, sí revisen siempre su guía porque esa es la que nos lleva de la mano. En esta semana no hay, aparte de las actividades formativas, no hay otra cosa como la semana pasada que tenían que hacer su actividad socioemocional, que tenía un valor de 5%. Esta semana nada más tenemos actividades formativas. Yo les recomiendo que la hagan antes, si la pueden, después de revisar sus recursos, háganla antes de realizar sus actividades integradoras. ¿Por qué? Porque estas nos dan como respuesta de cómo tenemos que hacer nuestra actividad integradora. Nos está diciendo, vas a ocupar eso en tu actividad. Y de hecho, las preguntas son muy similares a las actividades integradoras y les dan como pistas para saber qué deben de responder, ¿no? Y sí, resuélvanla porque esto es parte de su actividad en plataforma, de su 5% que al final se suma de cada una de las semanas. Cada semana tiene un valor de 1.25% para la actividad en plataforma, ¿no? Si hagan, ¿cómo pueden obtener su 1.25%? No es el tiempo, ¿eh? Deben de abrir todos los recursos, deben de participar en todos los foros, debe escribir en el foro social, en el foro de dudas técnicas, en el foro aprendiendo. Escriban en todos, porque de esa manera es cuando se obtiene el 1.25, ¿no? De hecho, a nosotros nos aparece qué es lo que ya abrieron, cuánto lo abrieron, ¿no? Inmediatamente la plataforma les arroja ese porcentaje, ¿no? De ahí la importancia de revisar siempre todos los recursos. Y en estas actividades formativas, bueno, no se les olvide realizarla. También les recuerdo que si alguien no entregó alguna actividad integradora, pueden solicitar ya su extensión. Recuerden que después de cerradas las actividades, son 72 horas para solicitarla, justificando el por qué no pudieron entregar la actividad a tiempo, mandando, no sé, una imagen o una justificación escrita de por qué no lo pudieron hacer. Inmediatamente tienen su extensión. Después de 72 horas, es decir, hasta el miércoles, tienen para solicitarla. Igual la próxima semana, y en la semana 4 igual para las actividades integradoras de la semana pasada, pero en la semana 5 no hay extensiones, porque ya el lunes yo tengo que entregar calificaciones, ¿no? ¿Y qué otra cosa les iba a decir para que no se me fuera a olvidar? Y creo que eso es a grandes rasgos, ¿no? No sé si alguien tenga alguna duda de lo que vamos a hacer en esta semana y de qué vamos a participar en nuestro foro aprendiendo en esta semana. En nuestro foro aprendiendo vamos a ver miren, no había notado esto, es que cada semana vienen cosas nuevas. Miren, encuesta de satisfacción, en la semana 3 ya venía una encuesta del contexto, me parece, y esta semana viene algo nuevo, ¿no? Encuesta de satisfacción, espero que ustedes sí la puedan ver, porque luego me pasa que yo sí la veo y ustedes no la ven. Espero que la vean, porque también entonces esto les va a contar para su actividad formativa. Dice que la van a resolver entre 25 y 30 minutos. Tengan mucho cuidado con esto, porque después las pueden abrir. No, yo no la puedo abrir. Bueno, yo no la puedo abrir porque como yo no puedo ver lo que les están preguntando a ustedes, tengan mucho cuidado, porque si llegan a poner finalizar, ya no les deja regresar. Eso me pasó con el contexto, la encuesta de contexto, ya no los dejaba regresar. Entonces, de una vez termínenla, tengan presente que van a utilizar media hora para poderla responder, y se puedan sentar en esa media hora a responderla, porque luego le dan guardar o finalizar y ya no los hace regresar. Así es que sí tengan cuidado en este aspecto. Y dudas que lleguen a tener de esta semana, dudas, una pregunta. En caso de que haya reprobado una actividad, ¿lo puedo mandar? Sí, claro que sí. Si ustedes reprobaron una actividad por X motivo, el que sea, ustedes pueden volver a mandar. De hecho, yo ahí les coloco, pueden volver a enviar la actividad, pueden volver a enviar la actividad igual si cometieron plagio. Esta semana, híjoles, qué bueno que sí se ve la encuesta, gracias Elizabeth, porque la vez pasada me sucedió que no podía, yo la veía y ellos no la podían ver. Gracias por informarme, Elizabeth. Y en esta semana
hubo mucho plagio y en esta actividad integradora igual pueden encontrar la información de integradora, déjenla busco, módulo 4. Y pueden encontrar igual la información, pero desgraciadamente, pues luego se detecta el plagio, ¿no? Y hay que buscarles, es que tengan cuidado, ¿por qué? Porque si aparecen, mire, si yo la busco, van a aparecer un montón y las respuestas, y en este caso de la actividad integradora 4, también de la 3, ¿no? Así es que tengan cuidado con no. Como yo les digo, lo pueden nada más revisar por si llegan a tener alguna duda. ¿Qué pusieron, no? O qué escribieron en esta respuesta, ¿no? Así es que tengan mucho cuidado. Hay tanta en el Facebook, las venden. Ya hay muchas formas de obtener las actividades integradoras. Es que es muy penado ya que estén haciendo y la venta, ¿no? ¿Y por qué? Porque al final de cuentas hay una forma de poder detectar el plagio, ¿no? Y bueno, se les pide nuevamente que envíen la actividad integradora. Y pues, no tiene sentido que lo hagan, ¿eh? Porque en realidad no están aprendiendo absolutamente nada. Integradora 12, iba a poner la 3 y puse la 2. Integradora 3, y bueno, aquí tienen que hacer una presentación, no sé si ya revisaron, que tienen que realizar una presentación. Y aquí viene cómo realizaron la presentación, casi la copian igual, y igual aparece, así que no, eviten hacer pues si llegan a tener cualquier duda, por más que digan, no, tengo una duda muy fácil, ¿no? Muy sencilla, ¿no? ¿Para qué la voy a preguntar? Ustedes háganlo, ¿eh? Porque al final de cuentas ustedes son son los estudiantes y no hay ninguna pregunta tonta. El chiste es que ustedes pregunten, hagan, si llegan a no comprender un texto, lo hagan. ¿Qué vamos a hacer en actividad integradora número 3? Van a realizar una presentación en PowerPoint, en donde van a ustedes a describir el análisis de los capítulos 4 y 5. Léanlos, porque en verdad están muy interesantes. Habla sobre la novela de Frankenstein de Mary Shelley, y me hubiera gustado explicarles, pero como en esta nueva modalidad sobre el encuentro con tu asesor virtual, que se tiene 2 veces a la semana, ya no nos es permitido. ¿Por qué? Precisamente por el tema del plagio, ¿no? Muchas veces hay muchos asesores virtuales que son youtubers y tienen la información mal. En lugar de darles la información tal cual debe de aparecer aquí en los recursos, y decirles, bueno, por ejemplo, pasa mucho en el fondo y en la forma. A mí me sucedió, casi todos tuvieron mal el de fondo y forma en actividad integradora número 4, porque ponían o escribían, ¿no? La forma es como se dice y el fondo es como se ve, ¿no? Algo así escribían, ¿no? Y todos escribían lo mismo, y bueno, hay un youtuber que lo explica así, ¿no? Dije, bueno, ¿qué no habrá revisado el compañero el recurso de fondo y forma para explicarle a los alumnos? Y bueno, era un desbarajuste, ¿no? Unos entregaban una cosa y otros otras, y se decidió a partir del 1 de noviembre que ya los asesores virtuales ya no iban a dar información sobre esto, porque muchos no se basaban en el conocimiento y en el contenido de los recursos, ¿no? Y ellos sí se están basando en los conocimientos de los recursos, y yo lo veo como una buena opción, ¿no? Pero sí nos quitan a nosotros la posibilidad después de explicarles un poco, ¿no? De todos modos, si llegan a tener dudas después de la sesión que van a tener el día de mañana con nuestros ADD, me pueden preguntar, igual como lo hicieron la semana pasada, de exactamente qué era el fondo y la forma, y qué es la acción, y cualquier duda que lleguen a tener, bueno, pueden escribirla, ¿no? Y en esta semana, en nuestra actividad integradora número 3, vamos a leer el texto de Frankenstein de Mary Shelley, donde Mary Shelley, espero que mañana se los expliquen, es una mujer muy adelantada a su época, ¿no? Y como saben, tenemos que conocer el contexto de nuestro autor para poder comprenderlo. Una mujer que antes de que ella naciera, su mamá ya tenía algunos problemas de salud, ¿no? Y cuando ella nace, bueno, su mamá muere, ¿no? Pero la mamá y el papá tenían una forma de vida muy diferente, ¿no? Ellos decían, no, yo no voy a casar a mi hija con el que yo decida, porque en esa época se estilaba, ¿no? Decirle a los hijos, oye, yo te voy a casar con tal familia para aumentar no sé, tu economía familiar, ¿no? Y todos les daban una dote, ¿no? Y en el caso de ella no. El papá decidió, no, mi hija si se va a casar con alguien va a ser alguien que lo quiera, que lo ame con amor, ella va a ser educada, no como si fuera una mujer en la que esté educada en el tejido y así. No es que no fuera malo, sino es que mi hija va a aprender a leer, a escribir, va a aprender a narrar, y muchas cosas, ¿no? Y el papá con esa visión de educarlo, que en ese entonces era el feminismo, ¿no? El feminismo de ahora ya es
una acción muy diferente, ¿no? En ese entonces el feminismo era poder estudiar y poder acceder al conocimiento, ¿no? Y el padre los educa así a sus hijas, y Mary Shelley pues crece con esa educación, ¿no? Y para el papá también era escritor, ¿no? Y en ese momento invita al que después iba a ser el esposo de Mary Shelley, era Percy Shelley. De hecho, Mary Shelley por eso se llama así, ¿no? Porque tiene el apellido de Shelley, que era un gran poeta del romanticismo, y agarra, se viene a vivir unos días con ellos, pasa una temporada en la casa de los padres de Mary Shelley, y se queda ahí, y en ese momento pues se enamoran ellos dos, ¿no? Seres humanos, ella bien jovencita, 17, 18 años, se enamora de Percy, y le dice a su papá, ¿sabes qué, papá? Ya Percy se va y yo me voy con él. ¿Cómo? Pero si él es casado, tiene hijos. No, pues no importa, yo ya me enamoré y tú has dicho siempre que nosotras somos libres y podemos hacer lo que quieran. Pues imagínese el propio papá contradecirle y no le contradecirse a sí mismo porque él le metió esas ideas y le dijo, pues está bien, vete. Imagínense si ahorita es un poco complicado decirle a nuestros hijos, sí, vete con el primero que te enamores, ¿no? Porque yo te he educado así. Y no, el Señor la educó en todas las artes, en todas las ciencias, ¿no? Era una chica muy educada, ¿no? Entonces con Percy tuvo otra visión como más amplia en su educación, ¿no? Porque él llevaba a Mary a todos donde él le gustara, ¿no? En ese momento estaba mucho el espiritismo, estaba muy de moda lo de Jack el Destripador, y bueno, de que después Sherlock Holmes lo retoma y hace asesinatos y estaba muy de moda todo eso, ¿no? Era la revolución industrial, aparte de que era la revolución industrial, bueno, el boom de la tecnología se dio como nunca antes se había dado. Y ellos empiezan ahí, Percy, de curiosa, empieza a ir a ver los avances científicos que se daban, ¿no? Obviamente se llamaba Mary, ¿no? Y veían ellos en una plancha de estas metálicas, obtenían un cadáver y el médico agarraba y diseccionaba toda la parte, abría toda la parte del cuerpo y la abría en dos, y en ese momento el médico empezaba, miren, aquí está el corazón, este es el riñón, estos son los pulmones, y así era como ellos aprendían anatomía, ¿no? Y Mary, pues ella vio, ¿no? Y entonces el corazón le pasa eso, ¿qué pasa? ¿Se puede ellos mismos preguntaban, ¿no? ¿Puede volver a revivir a una persona con algo? No, pues se parece que sí, ¿no? Con un choque ligero eléctrico. Ahora ya sabemos que los electroshocks bueno, son muy recurrentes, ¿no? Pero antes no se tenía, se sabía de la electricidad, se estaban dando los primeros experimentos, pero no podía haber electricidad en una casa, ¿no? Y yo decía, a lo mejor con una descarga eléctrica y muchas teorías, ¿no? Que empezaban a hacer. ¿Por qué? Porque ella ya había pasado por la muerte de su madre, nunca la conoció y dijo, bueno, si mi mamá la hubieran podido salvar, si le hubieran hecho esto, si hubiera estado la tecnología o la medicina más avanzada, mi mamá a lo mejor hubiera vivido, ¿no? Y bueno, ella va a todos las grandes pláticas que hacían en ese entonces, a todos esos lugares porque Percy iba, ¿no? Y es que ella se empapa de todo este conocimiento, ¿no? También va a convenciones de electricidad, cómo se crea la electricidad, para qué sirve, cómo la pueden generar y cómo la pueden almacenar, ¿no? Cuando antes no existía nada de eso, ¿no? Y ella todos esos conocimientos los traía bien guardados. Cuando a su marido lo invitan a un fin de semana donde iban a hacer picnic, iban a leer novelas, textos, era con Lord Byron, otro escritor, un gran poeta igual de romanticismo, los invita, ¿no? A todos, invitó a todos los que invitó eran grandes escritores, excepto Mary, porque Mary, al que invitó fue a su marido, ¿no? Percy Shelley, que ya era muy conocido en el ámbito de la literatura, y los invita a todos, pero resulta que ya imagínense, están en plena Inglaterra, pues obvio, llueve muchísimo, y todo su fin de semana, pues ya se va por la borda y deciden, no, pues ya no vamos a tener nuestro fin de semana, pero ¿saben qué vamos a hacer? Nos vamos a encerrar en el castillo, cada quien se va a encerrar en una habitación, y la tarea va a ser que todos van a escribir un texto de terror, todos van a escribirlo, y terminando de salir lo vamos a contar. Entonces todos se encierran, y la única que lo termina fue Mary Shelley, y es cuando da a conocer el texto de Frankenstein, ¿no? Y ella lo empieza a crear con todo ese conocimiento que vivía, y la obra empieza, todo el texto está escrito a través de cartas, déjenlo descargo para que lo vean, y está escrito a través de, todas son cartas, y empieza con una carta de un señor que se encuentra al doctor Víctor Frankenstein, y ese doctor, hola, está quedando grabada la sesión, ¿eh?
este señor le empieza a contar a su hermana que conoció a un famoso doctor llamado Víctor Frankenstein que estaba persiguiendo a un monstruo, ¿no? Y bueno, así empieza, ¿no? El suceso el cual se fundamenta este relato imaginario ha sido considerado por el doctor Darwin y otros filósofos alemanes como no del todo imposible. En modo alguno quisiera que se suponga que otorga el mínimo grado de credibilidad a semejantes fantasías. Sin embargo, al tomarlo como base de una obra fruto de la imaginación, no considero haberme limitado simplemente a alcanzar unos con otros una serie de terrores de índole sobrenatural, ¿no? Y aquí empieza a explicarnos cómo lo crea, ¿no? La circunstancia en la que se basa mi relato, y es la carta que les estoy diciendo, esta carta este protagonista, este personaje, perdón, se le está escribiendo a su hermana, ¿no? Y aquí le está explicando lo que va a contar, no es un hecho de su imaginación, ¿no? Le está contando, le va a contar algo terrorífico que a él le tocó vivir y que vio como un hombre que estaba en el Polo Norte huía más bien estaba persiguiendo a un monstruo, ¿no? Un hombre gigante, ¿no? Y aquí lo vemos, ¿no? La circunstancia en la que se basa mi relato me fue sugerida en una convención tribal. Lo comencé en parte como diversión y en parte como pretexto para ejercitar cualquier recurso de mi mente que aún tuviera intacto. A medida que avanzaba la obra, otros motivos se fueron añadiendo a otros. Léala porque aquí está muy interesante la explicación, ¿no? Y aquí empieza la carta número 1. Carta número, toda la novela está basada en cartas. Por eso, una característica de la corriente literaria, no movimiento, que corriente literaria de gótico, es eso, todas las corrientes, la corriente literaria gótica está basada en cartas, todo es fúnebre, todo es triste, todo es melancólico, pasan muchas cosas horribles. Por eso muchos piensan que esta novela de Frankenstein es una novela gótica. Sí es una novela gótica, pero no pertenece a un movimiento literario gótico, porque se los van a preguntar, ¿no? Y al momento que ustedes busquen información, les va a salir Frankenstein, novela gótica, pero no pertenece al movimiento, pertenece a la corriente literaria, pero no al movimiento literario gótico, ¿eh? Y empieza así, a la señorita Seville, Inglaterra, ¿no? San Petersburgo, 11 de diciembre de 1700, y empieza este señor que les digo a explicarle a su hermana. Te alegrarás de saber que ningún percance ha acompañado el comienzo de la empresa que tú contemplabas con malos presagios, ¿no? Bueno, bueno, termina, bueno, le explica todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, todo lo que ha visto en este largo recorrido, ¿no? Y cada vez cada vez que se, que se mete tratándole de explicar más y más qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Hasta que conoció a un señor, ¿no? Este señor que perseguía, le dice, pero ¿por qué persigues a este ser gigante, ¿no? Pero no le había dicho que era. Es que yo no sé si te lo pudiera contar, yo soy el médico, soy el doctor Víctor Frankenstein, ¿no? Y he creado un monstruo, ¿no? ¿Cómo que has creado un monstruo? Sí, ya le empieza a explicar cómo lo hizo, ¿no? Y aquí le sigue mandando a la señora Sevilla de Inglaterra las cartas 7 de agosto y sigue en carta a la señora Sevilla 5 de agosto y empieza a mandarle puras cartas de cómo le va explicando cómo se creó ese monstruo, ¿no? Cómo él, que era un destacado alumno de la universidad, que empieza a hacer experimentos científicos, llega el momento y que dice, ya es el momento de que yo pueda crear un monstruo, ¿no? Y él tuvo la visión de crearlo, ¿no? Y Mary Shelley agarra todo lo que ella ya sabía, lo que ella había visto, ¿no? Que sí se puede diseccionar las partes y convertirla, y es más, decían que si se podía amputar una parte de un cuerpo y pegarla a otra para que pudiera servir, ¿no? Bueno, todas esas eran teorías, ¿no? No se habían dado como tal, pero este conocimiento ya lo tenía Mary Shelley, lo plasma aquí en la novela de Frankenstein. ¿Cuál vamos a leer? Nosotros vamos a leer el capítulo 4 y 5, que son muy interesantes, es precisamente cuando el monstruo toma vida, ¿no? Después de haber hecho todos estos experimentos. Desde aquí, una desapacible noche de noviembre contemplé al final de mis esfuerzos con una ansiedad rayana en agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a las cosas inertes que yacían en mis pies. Ella tenía todo disecciones, ya había, con todas las partes que había juntado del panteón y que le había dicho al panteonero, tráeme, y él traía de las mejores piezas, él trataba de buscar las mejores piezas para armar este monstruo y armó una persona gigante, ¿no? Porque él buscaba la mejor pierna, los mejores brazos, los más fuertes, atléticos, jóvenes, ¿no? Y por último fue la cabeza porque no encontraba
no encontraba algo, una mente perfecta, ¿no? Era ya la 1 de la madrugada, la lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido, cuando a la mortecina luz de la llama vi que como la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados, respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. Imagínense ver eso. Bueno, aquí lean si les da curiosidad de saber por cómo toma vida, ¿no? ¿Cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe o describir el engendro que con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado? O sea, imagínense cómo, qué es lo que vio que dijo, no, mi obra maestra, no dijo mi obra maestra, dijo, Dios mío, ¿qué hice? O sea, dijo, qué fue lo que creé, ¿no? Sus miembros estaban bien proporcionados y había seleccionado sus rasgos por hermosos. O sea, él los buscaba, él decía, yo quiero esto y esto, de todos los cadáveres que le llevaban, ¿eh? Hermosos. Santo cielo, su piel amarillenta apenas se ocultaba el entremado de músculos y arterias que los acababa de coser, ¿no? Tenía el pelo negro, largo y oscuro, los dientes blanquísimos, pero todo ello no hacía más que resaltar las horrible contraste con sus ojos oscuros, que parecía casi del mismo color que los pálidos órbitas que se hundían en el rostro arrugado y los finos negruzcos labios. Y aquí nos empieza a describir cómo era ese ser, ¿no? Cómo era ese ser que el doctor Víctor Frankenstein creó. De hecho, el monstruo que nosotros conocemos como Frankenstein no se llama Frankenstein, es el apellido del doctor. Él no tiene ningún nombre porque le dicen así sencillamente, es un monstruo, ¿no? Y así él se dirige a él. Y empieza a explicar qué es lo que sintió y de repente él se va, ¿no? El monstruo se va y se da cuenta que ha creado un ser, un monstruo, ¿no? Como él lo menciona. Con el paso del tiempo, este monstruo pues huye, ¿no? Se escapa de donde está. Bueno, luego que revivió se escapó, ¿no? Pero él al momento de escaparse no se había visto físicamente cómo era él. Entonces, cada vez que él se acercaba a alguien, la gente se asustaba, le echaban los perros, lo querían golpear porque era espantosamente horroroso, ¿no? Imagínense ver a una persona cocida, hecha de diferentes cadáveres, el olor que ha de haber transmitido, ¿no? Y en el capítulo 5, después de haber pasado muchas cosas, el monstruo, que nadie lo quería, él se quería acercar y hacerse amigo de alguien, y no podía, nunca, nadie lo quería, ¿no? Por su aspecto físico, ¿no? Que era espantoso, ¿no? Y el monstruo decide quedarse en una casa, se escondió en una casa donde veía que esa familia era perfecta. Dije, no, esta familia es perfecta, ¿por qué habrán huido? Pero se dio cuenta por las pláticas que estaban huyendo y que se habían refugiado en ese país porque los estaban persiguiendo y los querían matar, ¿no? Y él decide, bueno, ¿por qué habrán huido, no? ¿Cómo es posible que ellos tan perfectos, tan buenos, gente tan noble, no los quieran? Ellos me van a comprender a mí porque yo también no soy un perseguido como tal, pero a mí nadie me quiere, ¿no? Y le empieza a escribir, como les digo, todos son cartas, por eso dicen que es gótico, pero sí pertenece a la corriente literaria gótica, pero el movimiento, como les decía, es la historia de la literatura desde inicios desde que el hombre empezó a escribir hasta la actualidad, y las corrientes literarias, en cada movimiento literario a veces no siempre, hay como submovimientos, ¿no? Que son las corrientes literarias, ¿no? Por ejemplo, las vanguardias tienen muchas corrientes literarias, como es el dadaísmo, surrealismo, creacionismo, futurismo, todos los ismos, ¿no? Que encontramos. Y bueno, una de las características de este movimiento literario es la expresión de emociones y sentimientos, ¿no? No puede describirme la inquietud que hemos sentido por tu salud. No podemos evitar pensar que aquí le está escribiendo su primo, el primo de Frankenstein a Frankenstein, el doctor Víctor Frankenstein. No podemos evitar pensar que tu amigo Clavel nos oculta la magnitud de tu enfermedad. No te está enfermo de nada, está súper preocupado por lo que había creado, por lo que había hecho, ¿no? Y obviamente se enfermó, todo el mundo lo veía enfermo y decía, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y él no quería decirle a nadie, ¿no? Fíjense que yo creo un monstruo espantoso y horrible que anda matando gente aquí y allá, ¿no? No podemos evitar pensar que tu amigo Clavel nos oculta la magnitud de tu enfermedad, pues hace ya varios meses que no vemos tu propia letra. Imagínense, otra persona escribiendo por él, ¿no? Todo este tiempo te has visto obligado a dictarle las cartas a Henry, lo cual indica Víctor, que debes haber estado muy enfermo. Esto nos entristece. Fíjense cuánta expresión de sentimientos y emociones, porque era característica de este movimiento literario, ¿no? Esto nos entristece casi tanto como la muerte de tu querida madre. Tan convencido estaba mi tío de tu gravedad
que nos costó mucho disuadirlo de su idea de viajar hasta donde él estaba, ¿no? Larval nos aseguran constantemente que mejoras, ¿no? Bueno, nada más les decía mentiras y mentiras, ¿no? Pero en realidad Víctor no quería acercarse a nadie, él decía, tengo que solucionar esto, ¿no? Y ver la forma de cómo lo hago. Y síganlo leyendo porque está muy interesante, ¿no? Vemos cómo el monstruo se mete a esta familia y de esta familia, pues, él era la gota que derramó el vaso, ¿no? Porque ve que esta familia lo rechaza y él, a pesar que le trató de hablar con el padre de familia y decirle, mira, es que yo necesito ayuda, pero como él era ciego, no lo veía, ¿no? Y le trató de decir, bueno, ¿por qué te fuiste de tu país? Y empieza a haber una conversación entre ellos, ¿no? Y obviamente no lo veía, dice, pero trata de convencer a tus hijos que por favor me acepten. Y el señor se queda, bueno, ¿por qué tanto me insiste pues quién eres, ¿no? Y cuando se da cuenta justo llega el hijo, ¿no? Y imagínense el hijo, los hijos cuando ven a este monstruo, su papá platicando con él, se para y el monstruo se pone atrás de su padre y entonces ellos empiezan a forcejear, suelta a mi padre, pero no le estaba haciendo nada, ¿no? Estaba como ocultando para decirles, miren, dejen que les explique él quién soy yo, ¿no? Bueno, terminaron golpeándolo, cuando él tenía una fuerza descomunal, porque Víctor Frankenstein lo diseñó, que fuera un hombre más fuerte de lo normal, ¿no? De cualquier ser humano, ¿no? Y ya él mismo nos describe el monstruo, que si él con un manotazo hubiera podido embarrar y matar a medio mundo, ¿no? Que no le importaba, y no hizo nada, sino porque él pensaba, dije, bueno, en ese momento él decía, bueno, ya yo no voy a ocupar mi fuerza bruta para hacerle daño a nadie, ¿no? Y como nadie lo quería, pues imagínense en qué termina este monstruo, termina matando a medio mundo, se convierte en un asesino, ¿no? En venganza de que nadie lo, nadie lo aceptaba tal y como era, ¿no? Y nada más nos toca leer del capítulo 4 y 5, que son de las partes los capítulos más importantes de lo que siente el monstruo a este, al momento de ser creado, ¿no? Bueno, más adelante también nos explica que el monstruo quiere y exige que hagan una pareja para él, porque si todos tienen pareja, yo, ¿por qué no? Si tú te vas a casar con tu prima, yo también quiero una pareja, ¿no? Y obliga al doctor Víctor Frankenstein a hacer un ser parecido a él, y lo logra hacer, pero ya cuando empieza a revivir esta mujer, el doctor Víctor Frankenstein se arrepiente y la mata, ¿no? Luego, pero lo estaba espiando el monstruo y le decía, no, ¿qué has hecho? ¿Por qué has destruido esto que con tanto trabajo yo te he pedido? Pero léanle, está muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante este texto. Y el otro que tenemos que leer es la debutante de Leonora Carrington, y Leonora Carrington es un cuento chiquitito, no está grande. Aquí habla un poquito de su contexto que vive esta Leonora Carrington en Inglaterra, ¿no? Leonora Carrington era una mujer que vivió en la nobleza, sus padres siempre pertenecieron a este círculo social de la nobleza de reyes. De hecho, ella estaba ya predestinada a casarse con alguien de la nobleza, ¿no? Fue educada como una noble, tuvo educación de artes, ciencias, todo con lo que educan a los nobles, ¿no? Y los nobles, como saben, no siempre están muy empapados con el arte, y ella inmediatamente se enamoró de la pintura y de la escultura y de la literatura. Bueno, ella fue una mujer multifacética porque no se quedó solamente en un arte, ¿no? Sino en varias. Ella es más conocida por sus pinturas. De hecho, aquí en la Ciudad de México tiene dos museos, en México tiene dos museos, que es en San Luis Potosí, aquí en la que antiguamente fue su casa, también está como museo ya la casa de Leonardo Carrington, ¿no? La podemos ver y visitar, y podemos ver sus esculturas, todo lo que ella ha creado, ¿no? Ella no fue mexicana, ella fue inglesa, pero se quedó a vivir toda o gran parte de su vida aquí en México, ¿no? Por lo que a ella no le gustaba, ¿no? De hecho, ella huyó, ¿no? Ella, al no querer pertenecer a esa clase social en la que ella había nacido, siempre se andaba peleando con su papá. Es que, papá, déjame vestir, hacer lo que yo quiera. No, tú te tienes que comportar de esta manera, tú tienes que hacer. Y ella siempre estuvo en contra de todo lo que le estaban enseñando sus padres, ¿no? Hasta que llegó un momento que les dijo, ya no basta, yo ya no vuelvo a hacer nada de esto, y el Señor la manda a estudiar a Alemania. Ahí fue donde conoce a Max, que fue después su pareja, y que le enseñó todo lo que es el surrealismo, y que ella se inspira para crear, ¿no? Que
el alumno sobrepasa al maestro, ¿no? Y cuando querían ir a comprar pinturas de Max, resulta que las pinturas que compraban no eran de él, ¿no? Y dice, no, esta no está a la venta, no está a la venta. ¿Por qué no está a la venta? Porque no las creé yo, estas las diseñó, las hizo esta Leonora Carrington, ¿no? Bueno, su vida está muy interesante y este cuento es parte de su reflejo de su vida, ¿no? Ella, como no le gustaba toda la vida en la que ella estaba inmersa, bueno, decide huir y una de las personas que le ayuda fue un mexicano y le dice, ¿cómo puedo escapar? Su padre, para tratar de someterle y hacer lo último que podía hacer, plena Segunda Guerra Mundial, plena Segunda Guerra Mundial, decide internarla en un manicomio de España, y ella sufre lo peor que había sufrido. Si de por sí vivía privaciones y cosas porque se tenía que sujetar a lo que decía su papá, ahí en esa época donde no se tenía conocimiento de cómo se debía tratar a alguien que estaba mal o que tenía problemas emocionales, imagínense en aquella época, ¿no? Electroshock, los llenaban de agua fría, los daban toques, bueno, todo eso lo hicieron a Leonora Carrington y más, ¿no? Porque hasta fue violada, ¿no? Y ella huye, conoce a un mexicano y huye, la mete en el motor de un coche y huye con ella al extranjero, ¿no? Se van a Nueva York, y de ahí de Nueva York dije, ¿yo ahora qué hago? No, yo no tengo visa, no tengo nada. Dice, no te preocupes, de aquí nos casamos y cuando te cases, inmediatamente obtienes la nacionalidad mexicana y ya si quieres, pues te divorcias, ¿no? Porque no era nada, ni tan siquiera era un gran amigo, sino se acababan de conocer y no tenían, él por quererlo ayudar a ella, bueno, ella nunca se enamoró de él y inmediatamente llegaron a México y se divorciaron, ¿no? Y ya después ella se casa con otro refugiado que huye de la Segunda Guerra Mundial hacia México, y aquí hace toda su vida, ¿no? Y de hecho, este cuento es parte un poco del reflejo de lo que ella está viviendo, ¿no? En la época que fui debutante, es decir, recuerdan que en ese entonces las mujeres que eran educadas para la nobleza, las educaban para que en cierta edad, como a los 15 años, fueran presentadas ante la sociedad, ¿no? Aquí le llama, fui debutante a ese aspecto, ¿no? Solía ir a menudo al parque zoológico, iba tan a menudo que conocía más a los animales que a las chicas de mi edad. Era porque quería huir del mundo, aquí nos estaba diciendo, ¿no? De huir de su mundo, por lo que me hallaba a diario en el zoológico. El animal que mejor llegué a conocer fue una hiena joven. Ella me conocía a mí también, era muy inteligente, le enseñé a hablar francés y a cambio ella me enseñó su lenguaje. Así pasamos muchas horas agradables. Aquí está una característica de este movimiento literario que es una vanguardia, no les voy a decir cuál, es una vanguardia, esa es una característica muy, muy particular de esta corriente literaria o del vanguardismo, es que todo lo que fuera, había situaciones que se salían de la realidad y se convertían en real, ¿no? A esto se le llama onírico, ¿no? Cuando nosotros, todo lo que soñamos se hace realidad o se pasa a la realidad, decimos que tuvimos un déjà vu, ¿no? En este caso aquí pasa exactamente lo mismo. Ella trataba de solucionar sus problemas y decía, ay, cómo no viene una hiena a mi rescate y me hago su amiga y ella me ayuda cuando yo lo necesite? Bueno, aquí tal cual sucedió. Esto sale de la realidad y por tanto se le dice que es surrealista, ¿no? Esto no es real, ¿no? Pero sí se puede hacer amiga de alguien, pero no de una hiena, ¿no? Y ahí es donde conoce a la hiena. Mi madre había organizado un baile en mi honor para el 1 de mayo, lo que sufrí durante noches enteras. Siempre he aborrecido los bailes, sobre todo los que daban en mi honor. La mañana del 1 de mayo de 1934 fui muy temprano a visitar a la hiena. ¡Qué asco!, le dije, esta noche me toca asistir a mi baile. Tienes suerte, dijo ella, a mí me encantaría. No sé bailar, pero en cambio sabría mantener una conversación. Fíjense, porque hay mujeres que sí quieren pertenecer a esa clase noble, bueno, a estos lugares donde se hacen bailes y fiestas, y hay otras que no les gustan, ¿no? Y ustedes, ¿qué suerte tiene? Y otro dice, no, a mí no me gusta, ¿no? Eh, Habrá muchas cosas que comer, dije. He visto llegar a casa carros repletos de comida. ¿Aún te quejas?, replicó la hiena con desaliento. Imagínense, va a haber comida y se está quejando, ¿no? Mírame a mí, yo solo como una vez al día y me tienen jeringada con tanta basofia, porque imaginen, con tanta basofia, porque sí, era una hiena, ¿no? Y aquí es donde se empieza a hacer la amiga de la hiena. Léanlo, no se tarda ni 10 minutos, está chiquitito el cuento. Y esa hiena le dice, no te preocupes, yo voy en tu lugar y yo me hago pasar por ti y en la fiesta yo voy a ser
voy a ser tú, pero necesito un disfraz porque si no, no van a creer, si me ven van a decir que soy una hiena, entonces necesito un disfraz, y hacen lo que pasó en la película de este monstruo que se ponía la cara le ponían un candado a esta máscara que le ponía, porque se comía la gente, ¿no? Entonces imagínense, ¿de qué creen que se disfrazó? Hicieron un disfraz de humano, imagínense cómo le tuvieron que hacer y aquí dice, alguien encontrará su cadáver, tuvieron que hacer un traje para que la hiena se lo pusiera, está bien interesante, pero está así, y es parte de las características y del aprendizaje esperado, ¿no? Donde tenemos que tener tolerancia a esos aspectos de las corrientes literarias, ¿no? Y ahorita que se está dando el boom en el feminismo igual, ¿no? Que ser tolerantes con un poco su forma de pensar, ¿no? Y bueno, no a la violencia, obviamente, ¿verdad? Pero sí a esa forma de pensar que tiene cada uno de nosotros con respecto a cualquier tema, ¿no? Y bueno, esto está muy interesante. Cada uno de los textos literarios se ven reflejado en el movimiento literario que pertenece, que es lo nuevo que van a ver y que mañana les van a explicar. Además de ver cómo la fantasía, en el caso de las dos tienen fantasía. En el caso de Frankenstein es la primera novela de ciencia ficción que se crea a pleno siglo XIX, pero resulta que la corriente literaria de ciencia ficción se crea a mediados del siglo XX. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial se dio el boom de la tecnología y empezaron Isaac Asimov con el Robot y yo, con un montón de textos literarios donde hablaba del avance de la tecnología, ¿no? Pero Frankenstein se adelantó, Mary Shelley se adelantó a la época y fue la primera novela donde hay ciencia ficción. ¿Cuál es la característica de la ciencia ficción? Pues eso, que tiene ciencia, donde se utiliza la ciencia y hay ficción en esa ciencia, por eso se llama ciencia ficción. Y en el caso de Leonora Carrington, pues ahí veamos la ficción, ¿no? Inmediatamente cuando una hiena está hablando, bueno, eso es ficticio, no es real, ¿no? Y que se puede disfrazar y que hasta francés puede aprender la hiena. Y esos son los dos textos principales que vamos a ver en nuestra actividad integradora, la 3. Y en la 4 van a leer un poema de Nezahualcóyotl que está muy interesante. Nezahualcóyotl, imagínense, gran hombre dedicado a la guerra, fue el único gran tlatoani, Tlatoani, que impidió que los mexicas entraran a Texcoco, porque los mexicas arrasaron con todo, dijeron, no, nosotros aquí donde nos ponemos, aquí nos quedamos con todo el territorio, y Nezahualcóyotl no lo permitió, y luchó contra ellos, y dijo, aquí yo los mantengo a raya, y no permitió que en Texcoco llegaran a entrar y llegaran a gobernarlo, ¿no? Imagínense ese gran guerrero alto, decían que medía casi 2 metros, altísimo, fuerte, y que fuera una persona tan sensible y empezaba a crear poemas que hablaba de la naturaleza, de cómo se había creado, de lo bello que era todo donde él estaba, y después de ser un gran guerrero que mataba, que dirigía, que hacía, y de repente tenía esa sensibilidad, y yo decía, no, pues no puede dedicarse a eso, ¿no? Obviamente él fue educado para eso, ¿no? Pero con esa sensibilidad tiene muy pequeño de Nezahualcóyotl, y vamos a ver cómo nuestras lenguas indígenas se están perdiendo. Resulta que todos venimos de una lengua indígena, todos venimos de ese mestizaje, ¿no? De la conquista española, y todos en nuestra familia hablaron una lengua indígena. Hace 2, 3 generaciones todos hablaron una lengua indígena, pero se han ido perdiendo estas lenguas indígenas. De ahí que se retoma en la preparatoria, en toda la educación media superior se retoma para tratar de rescatarla, porque cada vez menos se habla una lengua indígena. Y ahora la reflexión de la semana en el foro Aprendiendo va a ser esa: si en nuestra casa aún hablan una lengua indígena, ¿quién de nuestra familia hablaba? Mi abuelita, por ejemplo, hablaba zapoteco, y ese zapoteco no se los enseñó a sus hijos, ¿no? Porque quién sabe, ¿no? Pero sus hijos sí aprendieron a escucharlo, no lo hablan, pero si lo escuchan lo comprenden, ¿no? Mi mamá sí lo comprende, pero no lo escucha. Perdón, lo comprenden, pero no lo hablan, ¿no? Oye, pero no lo habla, y no se atreve a hablarlo, no sé por qué no le gusta, ¿no? Imagínense las generaciones que llegamos después, ya ni escucharlo, ni hablarlo, ni oye, yo no sé si es zapoteco, mixteco, mije, no sé qué sea, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos una historia. ¿Quién de nuestra familia aún habla una lengua indígena? Y cada vez se está perdiendo más, porque en los pueblos originarios, a pesar de que están en esa cultura, ya los jóvenes ya dejaron de hablar una lengua indígena, porque les da pena, porque no es funcional, porque los humillan, porque los discriminan, y muchas familias, por ejemplo, estaba viendo la otra vez en un TikTok que un ingeniero le decía, en mi casa hablan el mije, creo, no recuerdo,
Pero ya mis padres ya decidieron no enseñarme hablar esta lengua indígena porque sabía que me iban a discriminar en donde yo estuviera. Entonces decidieron que ya no vestirme, ya no enseñarme la lengua indígena, y ahorita yo soy ingeniero, graduado en no sé dónde, y ha ido a Estados Unidos y regresa y no sabe hablar su lengua indígena, pero él dice que él sí está aprendiendo a hablar su lengua indígena, pero en otro lado porque sus padres no se lo quisieron enseñar. Fíjense hasta dónde ha pegado esto de las lenguas indígenas, y cada vez menos hablamos, ¿no? Es que vamos a reflexionar y ver un poco de los poemas de Nezahualcóyotl y cómo han influido. Y ustedes van a grabar un texto, un poema donde de su comunidad, que en su comunidad hayan escuchado hablar, y lo van a grabar y lo van a compartir, ¿no? Para eso, bueno, mañana les van a dar diferentes opciones. Y bueno, pues ya está terminado nuestro tiempo. Si llegan a tener alguna duda, pues nos vemos el jueves. El jueves voy a hacer la sesión un poco más tarde porque le prometí a un estudiante que me dijo, es que yo no puedo llegar a las 5, todas las sesiones las están haciendo a las 5, también los de las ADD, porque yo a esa hora trabajo, ¿no? Le digo, bueno, trataré de hacerla lo más tarde que pueda. Yo creo que como a las 8:30, 9 estaría bien para vernos, y si alguien llega a tener alguna pregunta, pues en este momento me la pueden decir. Y bueno, esto sería todo, y nos estamos viendo el jueves. No sé si llegan a tener alguna duda, comentario, algo quisieran preguntar. Parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, de todos modos, en el foro Aprendiendo, recuerde que ahí pueden dejar todas sus dudas en mandarme en el mensajero, que aquí tengo mis mensajes, y los voy revisando, y se los voy respondiendo, cada uno de ustedes, y también en el correo electrónico también estoy revisando, que si alguien llega a tener alguna duda, bueno, pues responderle, ¿no? Y nos estamos viendo el próximo jueves. Hasta luego. Dejo de grabar, ¿eh? Dejo de grabar.